buenas tardes, bienvenidos. En este video desarrollaremos la fase 2, fundamentación conceptual. Está integrado por la compañera Valeria Alejandra Balcazar, la compañera Kaylin Juliet Lozano y quien les presenta Lizeth Valeria Rivadeneira. Daremos respuestas a unas preguntas orientadas, dando inicio con la primera pregunta, que es ¿qué entiende por psicología política? Quien dará respuesta es la compañera Valeria Alejandra. Listo, gracias compañera. Bueno, la psicología política es el resultado de una amplia combinación de perspectivas teóricas, sensibilidades sociales y prácticas profesionales. Es decir, es la parcela de la psicología que se encarga de analizar los fenómenos de naturaleza política a partir de sus aspectos psicológicos. La perspectiva conlleva lo que es la corrupción, el discurso político de partidos, movimientos sociales y grupos de presión o la identificación de estos grupos en referencias o líderes. De acuerdo a Zárate, 2006, podríamos definir como la aplicación de diversas técnicas de investigación e interpretación psicológica para conocer, describir y explicar el comportamiento político humano y así sustentar esos conocimientos a partir de estrategias sobre el estudio de los factores psicológicos, sociales y ambientales que influyen en él. La psicología política se puede utilizar, por ejemplo, para realizar pronósticos acerca de los futuros movimientos que realizan colectividades movilizadas o para medir el grado de racismo o la xenofobia que aparecen en ciertos discursos de partidos y grupos. Las consecuencias de esto han quedado claras a lo largo de la historia. Listo. ¿Cuál es el objetivo de la psicología política? La psicología política abarca varios fenómenos como el objeto de estudio, el cual es el comportamiento electoral o las adscripciones de ciertas ideologías o partidos políticos, el perfil del líder político o su influencia social en los procesos de identificación, así como la motivación que conllevan las personas a la participación con actores políticos. En este caso, el primer objetivo se aborda en las perspectivas individuales del comportamiento político. El segundo es que analiza las contrapartes del individuo, es decir, aquí el interés que tiene que ver con la composición social y política de grupos que comparten ideologías y lógicas de fundamentos. La tercera el tercer objetivo analiza la interacción del grupo. Es decir, los intereses o ideologías no necesariamente deben de ser iguales, pero sus condiciones políticas y sociales están determinadas. El cuarto objetivo es todo lo que relacione procesos, tanto individuales como colectivos, y que desencadenen en una consecuencia de tipo político, será estudio de objetos de objeto de tema. Por ejemplo, la persuasión, la percepción, el conflicto y la movilización. El quinto objetivo es que estudia casos representativos de algún tema en particular, es decir, cuando hay un desarrollo minucioso que explique el trabajo de investigación desarrollado y sus alcances, entonces se trata de un estudio monográfico. Y el sexto es que genera trabajos enfocados en un sentido crítico sobre el entorno político y las consecuencias de este, no solo en el comportamiento, sino en la psiquis del individuo, es decir, en el análisis de la igualdad, de la justicia y de la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Valeria. De acuerdo a la segunda pregunta, daré respuesta yo, que es ¿cuáles son los temas de análisis y principales líneas de investigación de la psicología política? Bueno, es esencial para comprender la psicología política del votante para saber cuándo, por qué y cómo decide su voto. Pero además es clave para comprender que la psicología política se comprende la psicología del candidato, la psicología del gobernante.
La psicología política no se trata solo de analizar y estudiar solamente pues, los fenómenos de las conductas políticas o situaciones afines institucionales. ¿Sí? La conducta política incluye toda actividad de una persona que se dirige hacia la solución cooperativa de los problemas de la vida cotidiana. La psicología política pues surge apoyándose en tres grandes estudios. El primero es el estudio de las actitudes, la personalidad y las conductas relativas al voto, que ya pues tenían un amplio recorrido en la psicología. Los intereses de la psicología política se direccionan a la conducta individual de los profesionales de la política, la relación entre la personalidad y la conducta política, adquisición de cultura política a través de los procesos de socialización y negociación política y resolución de los conflictos. Como lo vemos en la diapositiva, pues las líneas de investigación son el individuo como actor político, estudios monográficos, los procesos políticos, relaciones entre grupos políticos, coalizaciones y estructuras políticas, el político y el líder, movimientos políticos. En cuanto a la otra pregunta es, ¿de qué manera la psicología política puede contribuir hacia el fortalecimiento de procesos comunitarios? En cuanto a la incidencia de las políticas sociales sobre el desarrollo de la psicología comunitaria, la literatura indaga sobre tres aspectos específicos. El primero se refiere al encuadre de valores y discusiones de las políticas y particularmente a su incidencia sobre el marco de orientación de las diversas prácticas de intervención sociales sobre posibles casos. El segundo corresponde a los campos del quehacer profesional de las políticas públicas, es decir, el aumento de alternativas para el ejercicio profesional, enriquecimiento y potencialización profesional de la psicología. Y como tercero, es como consecuencia de lo anterior, que dice que crecen las demandas de formación e investigación que refuerzan la amplia institucionalidad universitaria de esta disciplina, al tiempo que permiten mejores calificaciones materiales para su desarrollo académico y la ampliación de la investigación. Muchísimas gracias. Seguimos con la compañera Kaylee. Entonces la pregunta es, ¿cómo la psicología política puede ser un instrumento para adaptar en la construcción del tejido social en Colombia? Entonces, como hemos visto, la psicología política es un área que actualmente se orienta a investigar, a reflexionar e intervenir desde los marcos teóricos y elementos de la psicología como la social, comunitaria y la liberación, así es como también en las ciencias sociales, asuntos relevantes del ámbito político, pues de Colombia. Se reivindica el papel político del psicólogo en su ejercicio como ciudadano, académico y profesional. Es así que la psicología política es un instrumento que permite trabajar por ayudar a forjar una cultura de vivencia y respeto de los derechos humanos mediante la promoción y difusión de los mismos, también como el hecho de la salud mental, los procesos de restitución psicológica de las víctimas, sean directas o indirectas, y también los efectos psicosociales del desplazamiento y la violencia política. También vemos que mediante la psicología política se busca aportar el desarrollo de Colombia, fomentando un uso adecuado del poder dentro de una organización sin llegar a generar conflictos mayores. Entonces vemos que tiene un propósito relevante. Entonces, en tal sentido, esta psicología política debe darse la mano con la ciencia, que pues tiene la capacidad fundamental para el liderazgo y el comportamiento efectivo. Entonces se señala una especial influencia para mejorar las decisiones, influir en los asuntos políticos, también como pues en las organizaciones, y pues de esta forma mejorando la comunicación y la resolución de conflictos. Entonces podemos ver cómo esta puede intervenir en la mejora de las diferentes comunidades que hacen parte pues del territorio colombiano. Queremos también dar paso a la conclusión de esta exposición. Pasamos de ver que la psicología política pues interviene en generar y mejorar aquellas capacidades y habilidades para las personas, para los grupos, también las instituciones y comunidades. Entonces se pueden analizar para mejorar la realidad social, situarse adecuadamente frente a las diferentes opciones que se presentan en el territorio, y también pues que la psicología política
pues permite entender el bien de la comunidad, de cada sujeto que pues la sustenta, también desde la forma ética y, y en su bienestar físico y mental. Con los trabajos también que se han hecho en la psicología política, los documentos y las partes teóricas, pues han permitido tener un desarrollo cada vez más evidente en las investigaciones empíricas, también como sus enfoques cualitativos y cuantitativos. Así que vemos cómo la psicología política contribuye al papel que juegan los fenómenos psicológicos en la parte política y también sus características en el grupo y movimientos políticos desde la perspectiva histórica. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias, compañera. Gracias.